Buenas noches a todos los seguidores, estoy muy agradecido, soy el pastor Roberto Acuña. Hoy tengo el privilegio, Dios me ha dado para poder salir nuevamente al aire y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios y al mismo tiempo, testificar. Dios está trabajando grandemente en mi vida. Yo he enviado a Mendoza, en donde Dios trabaja grande para con mi vida en primer lugar, y en segundo lugar agradecer al siervo de Dios, quien tiene todo lo que necesito, ¿no? Cuando yo estoy necesitado de palabra, el siervo de Dios está siempre a mi lado y su buen orden, ¿no? para mi vida espiritual. Conociendo el corazón del siervo de Dios, no puedo menos que agradecer a Dios, darle las gracias y pedir también por la vida del siervo de Dios, el pastor Gabriel, quien está como guiando mi vida y guiando también todo Sudamérica, porque está como el encargado de todas las iglesias en Sudamérica. Un prestigio enorme para mí y también para cada uno de ustedes, que ustedes puedan ir apreciando, ¿no?, lo que Dios pone en nuestro corazón para poder estar comunicado con cada uno de ustedes. Yo he venido el día de hoy, he llegado acá. En primer lugar quiero felicitar a todos los trabajadores, ¿sí o no? Tanto trabajadores para poder estar en su negocio, en su comercio, o quizás en su tarea laboral, y también para todos los consiervos de Dios, quienes trabajan arduamente, ¿sí?, para poder compartir el Evangelio. Y yo me siento muy agradecido porque soy el siervo que Dios ha levantado. Yo no sabía qué sería de mi vida, pero a través de la palabra, después de mucho tiempo, he descubierto mi vida estaba ya, todo lo que iba a ser de mí, ya estaba todo en la Biblia. Ustedes saben, yo me he asombrado a través de, en primer lugar, poder haber sido libre del pecado, como hombre que natural, nacido en la tierra, siendo persona terrenal. Nunca pensé que Dios había preparado todo para mí, que había preparado también un nuevo nacimiento, porque es tan importante el nuevo nacimiento para que yo pueda pasar, ¿no?, a estar con Dios. Sin nacer de nuevo, nosotros no podemos tener contacto con Dios. Muchas veces en mi tiempo anterior, yo estando así delante de Dios, entre comillas digo, ¿por qué? Porque no tenía la salvación, yo solamente sabía y conocía que Dios está arriba y que Jesucristo era su Hijo y que Jesucristo venía a este mundo. Pero a través de la palabra yo pude vincularme profundamente con Dios, y entonces me sentía más que agradecido con Él. Así también, estando este tiempo aquí en Buenos Aires, en Ciudad Evita, donde tenemos nuestra sede principal, de donde salen los mejores predicadores del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la profecía más exacta, ¿sí o no? Porque no transmitimos algo que viene a través de nuestro intelecto, ni tampoco a través de nuestro corazón, ni tampoco a través de la interpretación que hoy en día muchas personas interpretan conforme a lo que proviene de su corazón, a la palabra, sino que nosotros, conforme a la palabra, nos dirigimos a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que sea Dios el que trabaje y que ustedes no tengan ninguna duda de que Dios está vivo también en aquellos que están ejerciendo y predicando este Evangelio, recordando que la Biblia nos habla de este Evangelio y del Evangelio diferente. Por eso me siento muy agradecido, porque el Evangelio diferente es un Evangelio que se puede estar escuchando y llega muy claramente a nuestra parte sentimental. Y tenemos un Evangelio que es emocional y sentimental. Entonces, el Evangelio que verdaderamente Dios nos transmite a nosotros, como está escrito, Jesucristo dijo en San Mateo 34:10, dice:
no penséis que he venido al mundo para traer paz, sino espada, dice. Entonces, cuando escuchaba la palabra tenía un shock en mi corazón, porque estaba hablando de la palabra que viene como espada. Y mirando la espada, ¿para qué sirve la espada? En las guerras, en las batallas, nosotros vemos como un arma que sirve para matar, ¿no es cierto? Bueno, la palabra de Dios exactamente conforme a lo que nosotros hemos visto y hemos vivido, conforme a las armas, ejemplo, la espada. Nosotros sabemos que la espada es la palabra de Dios y que cada palabra de Dios quiere eliminarnos a nosotros, quiere matar. ¿Qué es lo que quiere matar? Quiere matar a sí mismo, que siempre está expresándonos a nosotros el qué y el cómo y el qué hacer, ¿sí? Pero siempre sin tener la comunicación, sin tener el apoyo que realmente Dios nos da a través de la iglesia, en donde nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy contentos, porque ¿quién no desea tener el apoyo, digamos, de la iglesia, del siervo de Dios, para poder tener una comunión con Él? La comunión es tan importante, ¿por qué? Porque está datando de cómo está viviendo cada persona y cómo vivo yo a través de mi corazón, ¿sí? Por eso es muy importante la comunión y luego después consultar. Cada cosa que nosotros podamos hacer, tenemos que consultar. Ahí le damos vida al siervo de Dios, que Él ministre en nuestro corazón, y para nosotros estar seguros y que nosotros podamos vivir con una vida fácil, una vida placentera, una vida que no depende de algo que haga por mí mismo, sino depende del mismo Dios. Por eso, mirando así, mi vida, yo me siento más que agradecido con Dios, porque soy un hombre que no sabía lo que iba a ser de mi vida, y mi vida estaba totalmente perdido. ¿Perdido en qué? Perdido en vivir los deseos que mi cuerpo piden, sin saber que los deseos que brotaban de mí no eran directamente propio mío, sino eran deseos de la voluntad, del pecado que estaba dentro de mi interior, dentro de mi corazón. Yo no conocía el pecado, yo me conocía y reconocía ser pecador por medio de mis hechos, por medio de las dificultades y por medio de las equivocaciones que en mi vida he llevado, pero a través de la palabra Dios me hizo conocer el pecado que Él ve, no el pecado que yo hago ni el pecado que ven mis ojos, sino el pecado que Dios quería mostrarme. Y a través de la Biblia, a través de su palabra, en el libro de Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me di cuenta que estaba como secundario lo que es ser llamado pecador. ¿Por qué secundario? Porque viene después de lo que es primero. ¿Qué es lo primero? Lo que dice en el libro de Romanos: el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. Eso es lo primario. Ese es el pecado que Dios ve. Nosotros vemos ya la parte secundaria. ¿Qué significaría eso? No vemos la raíz ni la semilla mala en la cual fue engendrado ese árbol, sino vemos los frutos. Entonces, mirando los frutos, nosotros nos reconocemos pecadores ante los ojos de Dios. Pero automáticamente, conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios nos está mostrando, nos damos cuenta que nosotros somos pecadores desde Adán. Es de Adán donde entró la semilla del pecado al mundo. Eso es lo que nos habla Romanos 5:12. Entonces, meditando y viendo cómo es que nosotros estamos delante de la presencia de Dios sin conocimiento, Dios nos ve como ignorantes. Y Él, ¿cómo le llama al pecado que nos hace ser pecadores? El pecado de ignorancia, dice. ¿Por qué Dios habla del pecado de ignorancia? Porque nosotros solamente estamos mirando el fruto, no estamos mirando la semilla ni la raíz.
Por eso en el libro de San Mateo 3, el versículo 10 dice, ya el hacha está puesta a la raíz, dice, de todo árbol que no da buen fruto para ser cortado y echado al fuego, dice. Entonces, el hacha no está puesta en la rama ni tampoco en el fruto, sino directamente en la raíz. O sea que eliminando el árbol se terminan los frutos y se termina también el árbol. ¿Esto qué significa? Dios es el único que puede eliminar el pecado. Ninguna obra que el hombre haga, ni ningún pedir perdón, ni tampoco hacer algo, sino solamente por Dios. El hacha que va directamente a la raíz es el Evangelio. El Evangelio bien otorgado, bien anunciado por los siervos que han nacido de nuevo, apunta directamente a la raíz. Eliminando el árbol se terminaron los frutos y se terminó el pecado. De esa manera podemos ver el hacha como nuestro Señor Jesucristo. Dios ha enviado a Jesucristo, ¿para qué? Le dio una misión cuando Él vino aquí abajo a la tierra. ¿Cuál era su misión? Salvar a sus pueblos de sus pecados, dice. Jesucristo no vino para otra cosa. Es cierto que Él ha hecho sanidades. Hoy mucha gente va por el tema de sanidad, pero la sanidad para la parte corporal, para la parte de vida humana. Pero Jesucristo eso quería mostrar para que se haga visible lo que es espiritual. Porque nosotros recordemos, Jesucristo es espíritu, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es el que estaba al principio, dice en San Juan 1. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De ahí viene Jesucristo. Él fue dotado de un cuerpo, también lo está hablando en el libro de San Juan 1 y el versículo 14, en donde dice que el verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, quien es nuestro Señor Jesucristo. La venida de Jesucristo a este mundo era para solucionar lo que ningún hombre puede hacerlo. ¿Qué quería solucionar? Quería solucionar la enfermedad de nuestro espíritu, de nuestra alma, la cual es el pecado. Por ende, Dios nos da a nosotros el poder hallar gracia ante los ojos de Dios, poder ver a través de las Escrituras. Nosotros podemos ser guiados, recordando que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él dijo que sin Él nadie puede ver a Dios. Entonces Jesucristo es el que ha hecho que nosotros hoy en día podamos testificar, que podamos hablar su palabra. Y su palabra dice que es como miel en nuestro paladar. ¿Por qué? La palabra, cuando nosotros podemos degustar la palabra, no solamente quedarnos nosotros con lo que está escrito, sino cuando le sentimos el sabor a la palabra, es cuando la fe, que por medio de escuchar y leer la palabra, se introduce en nuestro corazón. Allí se forma verdaderamente el Hijo de Dios en nuestro corazón. Dios quería que el hombre sea hecho hijo de Dios y no ser criatura, no ser creación de Dios. Porque si es creación es como que es una parte que solamente ha sido creada. Pero Dios quería volcar todo su amor en esa creación que Él ha hecho, y para poder dar todo lo que proviene de Él y de su corazón, Él quería que nosotros naciéramos de nuevo. ¿Por qué? En el primer nacimiento nosotros hemos venido como criaturas, por ende por ser criaturas éramos temporales, no éramos eternos. O sea que nosotros estábamos ya dispuestos a que nosotros vivamos por un tiempo nada más. Pero Dios quería tenernos junto a Él. Y para poder estar junto a Él tenemos que ser dotados de la eternidad para poder disfrutar eternamente con el Padre. Por eso en el libro de San Mateo 1:21 dice que iba a dar a luz un hijo y iba a llamar a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí podemos ver nosotros la obra preciosa que Dios ha hecho. Él vino
como Salvador de este mundo, trayendo la justicia de Dios. Por eso nosotros, escuchando el Evangelio, podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual, una vez que nosotros vemos y leyendo la palabra, automáticamente, como no hay ningún error en Dios, tampoco hay ningún error en la palabra, entonces nos da la confianza para que podamos creer. Ahí Dios nos da la fe. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ver a Dios, porque dice que sin fe le es imposible y no es el agrado de Dios, dice. El que no vive por fe le es pecado, dice. Por eso es tan importante una nueva criatura. Esa nueva criatura es formado por medio del Evangelio, que es las buenas nuevas, o sea, buena noticia, la cual llega a nuestro corazón y llena de gozo nuestro corazón, porque ahí viene una vida que no tiene fin, viene la vida eterna. Jesucristo dijo que Él es la vida eterna y por eso dijo que es necesario nacer de nuevo. Él no se equivoca, Él nos habla a nosotros con plena certeza a nuestro corazón. Por eso nos da a nosotros el poder testificar, el poder hablar. En mi vida yo vivía perdidamente. Yo era un hombre que estaba más teniendo cercanía con el infierno y no sabía por qué. Pensaba que era por mis malos hábitos y por mi mala manera de haber vivido. Entonces rápidamente yo me quedaba lleno de condenación en mi corazón. Yo estaba condenado y qué gracia que Dios me dio, que era exactamente el punto que yo debía tener. ¿Cuál? Ser condenado. Alguien que es condenado no tiene ni voz ni voto, nada puede hablar. Como cuando alguien es capturado, ¿no?, por las fuerzas policiales, dice que todo lo que hablaría será en contra tuya, dice. Entonces yo estaba condenado así, condenado, mi vida ¿para qué serviría? No tenía sentido la vida para mí. Pero hoy en día, mirando la palabra de Dios, la vida tiene sentido para mi corazón. ¿Por qué? Dios quería darme a mí una vida larga, una vida sin fin, la cual no proviene de este mundo, sino del mundo eterno, donde está el Padre Dios. Por eso con gozo, con alegría, yo escuchando la palabra y atesorando como el tesoro, el cual es la vida eterna, y una vida eterna, ¿cómo se logra? Cuando uno es libre del pecado. Por eso no podemos ser libres del pecado nosotros pidiéndole a Dios y dando una confesión de los hechos que hemos cometido. Dios solamente quiere que nosotros nos dejemos llevar por medio de su Evangelio, el cual dice tiene poder. ¿Para qué es el poder que viene del Evangelio? Para salvación, dice. Aunque muchos lo practican a la palabra, pero la palabra no le da la vida. La palabra de Dios es vida, porque Jesucristo es vida. ¿Y por qué viene la vida? Porque nosotros desde el nacimiento estamos muertos al pecado, muertos por el pecado. Alguien que está muerto no tiene nada que ver con Dios, porque Dios nos expresa a nosotros que Él es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, mirando así la palabra y mirándonos a nosotros, nos damos cuenta qué perdidos que estábamos. Ahora, ¿por qué nosotros quedamos perdidos así? Porque nosotros hemos seguido fábulas o hemos seguido un evangelio diferente que solamente emociona y sentimentalmente atesoramos, pero eso no nos da a nosotros la libertad del pecado. El hombre que tiene pecado toda su vida tiene que vivir pidiendo misericordia, pidiendo perdón por su pecado. En mi vida, cuando yo escuché el Evangelio, qué gracia que he recibido. Yo soy un eterno hombre agradecido a Dios. ¿Por qué?
La gracia que provino de Él es la gracia que yo puedo otorgar a otro. No es para mí, sino es para aquel que está escuchando, para usted, querido oyente, que está justamente en este horario, dándole ese tiempo a Dios para que trabaje en su corazón. Entonces es un tiempo de ganancia, porque el Señor trae a la vida de cada uno de ustedes un testimonio verdadero, un testimonio que está muy bien fundamentado, porque está bajo el fundamento que Dios nos dio, la Biblia. La Biblia habla por mí. Y recuerden, cada uno de nosotros estaremos ante el juicio de Dios. Y cuando nosotros estemos ante el juicio de Dios, este fundamento, el cual ustedes están escuchando, la palabra es la que tiene que estar dentro de su corazón, porque esa es la visa para el mundo celestial. Ya dijo Dios que nosotros somos personas celestiales, y a nosotros nos llama Dios como embajadores, embajadores celestiales. ¿Por qué? No tenemos otra cosa que dar sino el testimonio, el cual edifica la iglesia de Jesucristo, de Dios. ¿Por qué? El testimonio nuestro habla y lleva vida a donde puede ser oído. Usted que está escuchando, si a usted hoy Dios le está dando la oportunidad de su vida. Yo no sabía para qué vivía. ¿Usted sabía para qué vivía? Quizás para ser un famoso. En mi vida yo quería ser un muy buen jugador de fútbol. En el caso que yo lo logré en mi caminar, en mi tiempo de deporte, yo me sentía como una estrella. Pero Dios no me dio a mí la oportunidad de ser un profesional en el deporte, porque Él tenía algo más preciado que eso. ¿Cuál era? Él tenía el poder escuchar su verdad, el Evangelio que salva mi alma. Yo, como soy un hombre que solamente vivía para el frasco, no vivía para el contenido. El frasco es este cuerpo y el contenido es mi alma. El alma necesita poder tener un encuentro con Dios, porque ella fue la que vino al cuerpo cuando Dios sopló en la nariz y puso aliento de vida. Eso es lo que dio vida al hombre y pasó a ser un ser viviente. Pero esa vida debía terminar. ¿Por qué? Porque cuando termina esa vida iba a venir quien nos iba a dar la vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando yo escuché que Jesucristo vino a este mundo y que vino directamente para salvar mi alma, yo me puse muy contento, muy agradecido. ¿Por qué? Yo no sabía. ¿Ustedes sabían? Yo creo que qué precioso que es cuando nosotros tenemos testimonio de una verdad absoluta. ¿Por qué absoluta? No proviene de los hombres, proviene de Dios. ¿Y dónde está Dios? Las personas dicen que en todo lado está Dios. No es así. Dios únicamente existe por la palabra, el verbo. El verbo era en el principio. El verbo significa la palabra y el verbo significa acción. Cuando la palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes, automáticamente la palabra cambiará su vida. La palabra le va a dar la vida eterna como me dio a mí. Cuando yo estaba perdido y yo estaba en el pecado, mirando que el pecado eran todas mis malas acciones, que obvio que fueron muchísimas malas acciones que salían de mí, malos pensamientos, malas acciones. Pero cuando Dios llegó a mi vida de una sola golpe, como dice el hacha, automáticamente dando a la raíz, derrumbó ese árbol y ese árbol ya no tiene vida. Esa era mi vida anterior, un árbol que solamente llevaba frutos malos. Dios dijo, al árbol lo conoceréis por su fruto, dice.
Si la semilla es mala, ¿cómo será su fruto? Malo. Árbol malo, fruto malo. No porque nosotros queremos, sino porque aquel primer hombre, a través de la desobediencia hacia el Creador, introdujo el pecado al mundo. Ya nosotros hemos venido dentro de ese linaje, dentro de esa creación, ¿sí o no? Nosotros hemos venido siendo así descendientes de Adán, ¿sí? Por eso Jesucristo cuando vino lo llamó generación de víbora. ¿Por qué lo llamó así Jesús? Porque una serpiente fue la que hizo entrar el pecado. Sabiendo que la Biblia habla de la serpiente en el huerto de Edén, como la serpiente antigua llamada el diablo, dice. Entonces podemos ver que nuestra vida nunca fue nuestra. Nos hace creer que nosotros somos los que vivimos, pero la vida proviene de Dios. Y cuando el pecado entró, eliminó, ¿sí?, el que nosotros podamos ser guiados por Dios, y somos guiados solamente por nuestro corazón engañoso y perverso, como está escrito en Jeremías 17:9. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Él es el que conoce y el que escudriña nuestra mente y que prueba nuestro corazón para dar a cada cual conforme a su obra, dice. Por eso miren qué agradecido esta noche, 1 de mayo, Día del Trabajador. Verdaderamente yo le tengo que dar todos los honores a Jesucristo, porque el trabajo más digno que hay es el trabajo que Él ha hecho, salvar la humanidad. No vino a salvar a uno, sino a la humanidad. ¿De qué? Del pecado, el cual es la muerte de nuestra alma, la cual lleva el alma al infierno. Cuando yo he escuchado el Evangelio, bien dotado por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando yo estaba introduciéndome en el infierno por la condenación que había en mí, Él me dio la palabra de salvación. Y qué raro, una palabra Dios le dijo al mundo cuando estaba en oscuridad, en tiniebla y desordenado y vacío, como dice en Génesis. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué dice? Y se hizo la luz, y fue la luz. ¿La palabra falló? ¿La tierra esquivó? No. Dios envió la luz y fue la luz. Bueno, esa luz era para mi corazón, era para mi alma. ¿Cuándo llegó esa luz a su vida? ¿Ustedes son los que han recibido esa luz? ¿O solamente han conocido la teoría? ¿O solamente se han emocionado? ¿O quizás sentimentalmente ven las cosas de Dios? No sea más religioso, por favor. La palabra de Dios, la cual produce vida y da luz, yo quiero esta noche compartir con ustedes. En el libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 29, está la palabra clave, la cual ha derrumbado mi vida. Es el hacha que derrumbó ese árbol que solamente estaba lleno de frutos malos, y luego me dio la vida, me dio la salvación. Dice en San Juan 1:29, testimonio de quién, de nuestro representante como pecadores. ¿Ustedes saben quién es nuestro representante como pecadores? Juan el Bautista. ¿Por qué? Dios ha dicho, San Mateo 11:11, que no ha nacido de mujer alguien mayor que Juan el Bautista. Entonces, nacido de mujer y representante ante Dios del pecado, Juan el Bautista. Él fue el último sacerdote, el cual iba a ser la última expiación. ¿Por qué? Jesucristo había venido a él y le pidió que lo bautizara. En el bautismo, Dios hizo la obra. Algo que está escondido de ustedes, como estaba escondido.
cuando Jesucristo fue bautizado, dice que cuando Él subió del agua, dice que los cielos estaban... ¡Qué raro! ¿Por qué los cielos? Nadie podía entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todas las personas a través de Adán estaban bajo pecado. Así dice la Biblia. Estaban todos bajo pecado. Nadie podía entrar al reino de los cielos. Pero qué raro, en el bautismo de Jesús, ¿por qué los cielos se abrieron? Y acá está el gran secreto, ¿por qué se abrieron los cielos? Porque Jesucristo en el bautismo está cargando el pecado del mundo. Y como el último de los sacerdotes que hacía expiación por el pecado de Juan el Bautista, Dios estaba pasando, como antiguamente a través de un carnero, de un cordero, se hacía la expiación pecado que las personas antiguamente, antes de la venida de Jesucristo, cometían. Ellos ponían la mano. Levítico capítulo 4, versículo 27 al 31, está hablando de esto. Entonces Jesucristo vino. ¿Para qué? Para hacer Él la expiación perfecta. Porque ni por sangre de machos cabríos el hombre podía ser perfectamente salvo del pecado, sino por medio de Jesucristo, quien Dios le había enviado para qué, que por medio de Él salvase a su pueblo de sus pecados. Esa es la justicia que Él vino a cumplir. Por eso, mirando así la palabra, podemos ver que Dios ha trabajado en el corazón de cada uno de nosotros, dándonos a nosotros la libertad del pecado. Como dice en San Juan 1:29, al siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el